Bajo tus pies hay roca, tierra, quizás agua. Bajo el hielo de la Antártida hay otra cosa, un mundo completo que lleva millones de años sellado, congelado, sin contacto con la superficie. Y en los últimos años, a medida que la tecnología nos ha permitido mirar más profundo, lo que hemos encontrado ahí debajo ha dejado a los científicos con más preguntas que respuestas. Algunos de esos descubrimientos son fascinantes, otros son directamente perturbadores. Y hay uno, el último de esta lista, que tiene implicaciones que van mucho más allá de la Antártida. Estos son los 5 descubrimientos más aterradores encontrados bajo el hielo del continente más inhóspito del planeta. Número 5. El volcán que nadie vio venir. Durante décadas asumimos que la Antártida era geológicamente muerta, un continente quieto, estable, congelado en todos los sentidos. En 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de Edimburgo publicó un estudio que cambió esa imagen por completo. Bajo la capa de hielo del oeste de la Antártida descubrieron 91 volcanes, no pequeños, no inactivos en el sentido tranquilizador de la palabra. 91 volcanes, el mayor campo volcánico del planeta, enterrado bajo kilómetros de hielo. Algunos con alturas comparables al Etna o al Yellowstone, y varios con signos de actividad geotérmica actual. Pero aquí viene el detalle que realmente inquieta. El calor geotérmico de esos volcanes está fundiendo el hielo desde abajo, no desde arriba, como el calentamiento atmosférico, desde abajo, creando capas de agua líquida en la base del casquete polar que actúan como lubricante, acelerando el deslizamiento del hielo hacia el océano. Y lo que nadie te dice es que ese proceso es mucho más difícil de predecir que el deshielo superficial, porque ocurre en la oscuridad, bajo kilómetros de hielo, en tiempo real, sin que podamos observarlo directamente. 91 volcanes activos bajo el hielo, y llevábamos siglos sin saber que estaban ahí. Si este tipo de revelaciones te generan esa sensación de que el mundo es más extraño de lo que nos enseñaron, suscríbete ahora. Número 4. El lago que no debería existir. Imagina un lago del tamaño de la ciudad de Londres. Ahora imagínalo a 4 kilómetros bajo el hielo, completamente aislado del resto del planeta durante al menos 15 millones de años. En 1993, los científicos confirmaron la existencia del lago Vostok, el mayor de los más de 400 lagos subglaciares que hoy sabemos que existen bajo la Antártida, 4 kilómetros de hielo sobre él. Agua líquida mantenida en ese estado gracias a la presión y al calor geotérmico del interior terrestre. Un ecosistema sellado durante millones de años, y en 2012 los investigadores rusos perforaron finalmente hasta el lago. Lo que encontraron en las primeras muestras de agua fue vida, bacterias, organismos adaptados a la oscuridad total, a la presión extrema, a temperaturas bajo cero, formas de vida que no existen en ningún otro lugar documentado de la Tierra. Pero aquí viene el giro que casi nadie menciona. Algunas de esas secuencias genéticas no coincidían con ninguna especie conocida en la base de datos científica global. No eran variantes de algo conocido, eran secuencias sin clasificar, sin precedente. Los investigadores fueron cuidadosos con sus conclusiones, como debe ser. Pero la pregunta quedó abierta. ¿Qué más hay en ese lago que no hemos encontrado todavía? Número 3. La señal que nadie puede explicar. En 2006, un detector de partículas enterrado en el hielo de la Antártida captó algo inusual. El detector se llama IceCube. Es literalmente un laboratorio construido dentro del hielo, a más de 2 kilómetros de profundidad, diseñado para detectar neutrinos, partículas subatómicas que atraviesan la materia como si no existiera. Y en 2006, y de nuevo en años posteriores, IceCube detectó señales de partículas que llegaban desde abajo, desde el interior de la Tierra, no desde el espacio, que es de donde deberían venir, sino desde abajo, atravesando el planeta entero. La comunidad científica lleva años intentando explicar estas señales. La teoría más aceptada implica un tipo de neutrino de ultra alta energía con propiedades que no encajan del todo en el modelo estándar de la física de partículas. Dicho en términos más directos, algo está emitiendo partículas de energía extrema desde una dirección que no deberíamos estar recibiendo, y no sabemos exactamente qué es.
La Antártida no es solo un continente de hielo, es el mayor laboratorio científico del planeta, y sus instrumentos están captando cosas que no tenemos forma de explicar completamente. Llegamos a la mitad de esta lista, y los dos que quedan son los que más han generado debate en la comunidad científica. Si no quieres perderte el número uno, que es el más impactante de todos, suscríbete y activa la campana. Sigamos. Número 2. El bosque que vivió en el lugar más frío del planeta. En 2017, geólogos de la Universidad de Wisconsin encontraron algo en las montañas transantárticas que les obligó a reescribir partes de la historia climática del planeta. Fragmentos de madera fosilizada, hojas, ramas, los restos de un bosque, en la Antártida, a menos de 500 kilómetros del Polo Sur. Las muestras tenían aproximadamente 280 millones de años. Correspondían a un periodo llamado Pérmico, justo antes de la extinción masiva más devastadora en la historia de la vida en la Tierra, la que borró al 96% de las especies marinas y al 70% de las terrestres. Pero lo que hace este descubrimiento verdaderamente perturbador no es el bosque en sí, es lo que implica sobre la velocidad del cambio. Ese bosque existió. Luego vino una extinción masiva, y el continente que albergaba esa vida se transformó en el desierto de hielo más inhóspito del planeta. El cambio no tardó millones de años en ser catastrófico, fue geológicamente rápido, y los patrones de CO2 atmosférico que precedieron a esa extinción del Pérmico tienen similitudes documentadas con los patrones actuales. No es una comparación apocalíptica gratuita, es lo que los datos muestran. Número 1. Lo que hay bajo el hielo del oeste y por qué cambia todo. Este es el que me parece más impactante, no porque sea el más misterioso, sino porque es el más real, el más medible y el que tiene las consecuencias más directas para el mundo en el que vivimos. Bajo el casquete de hielo del oeste de la Antártida, los científicos han identificado una formación geológica que han llamado informalmente la cuenca inestable. La capa de hielo del oeste no descansa sobre tierra firme elevada. Descansa sobre una cuenca de roca que está por debajo del nivel del mar. Kilómetros de hielo apoyados sobre una base que, si el hielo retrocediera lo suficiente, quedaría expuesta al agua oceánica por sus bordes. Y aquí viene la parte que los glaciólogos llevan años intentando comunicar sin generar pánico innecesario. Si el agua oceánica, que es más cálida que el hielo, llega a entrar en contacto directo con la base de esa cuenca, el proceso podría volverse autosostenido, no gradual, no lineal, autosostenido. Cada metro que retrocede el hielo expone más superficie a agua cálida, que derrite más hielo, que retrocede más, que expone más superficie, sin necesidad de que las temperaturas sigan subiendo, sin necesidad de más emisiones, solo con el calor que ya hay en los océanos. Los científicos llaman a esto el punto de no retorno del hielo antártico occidental, y los estudios más recientes sugieren que en algunas zonas ya podríamos estar cerca de ese umbral. Si ese casquete se desestabiliza por completo, el nivel del mar global podría subir entre 3 y 5 metros. No en 10.000 años, en siglos. Y aquí está el pensamiento con el que quiero que te quedes. La Antártida lleva millones de años guardando estos secretos bajo su hielo. Volcanes invisibles, lagos con vida desconocida, bosques extintos, señales físicas sin explicación y una inestabilidad geológica que podría rediseñar las costas del mundo. No los descubrimos antes porque no podíamos llegar hasta allí. Ahora podemos. Y cada vez que miramos más profundo, encontramos algo que cambia lo que creíamos saber. La pregunta no es qué más hay bajo ese hielo. La pregunta es si estamos preparados para lo que vamos a encontrar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no hace contenido a medias. Suscríbete. La próxima semana exploramos otro de esos secretos que el planeta lleva ocultando, uno que está mucho más cerca de tu vida cotidiana de lo que imaginas. No te lo pierdas.